Señoras y señores, les presento con ustedes la moto con la que vamos a dar vueltas por todo Vietnam, si Dios quiere y si va, si marcha. Con ustedes, la vietnamita. Pueden llamarme a partir de ahora Pablito el Vietnamita o lo que quieran, pero igualmente no es una Honda Econo. Esto es una copia china, es una Honda Dream, pero tailandesa, es una copia. Así que ahora les voy a mostrar en detalle la moto. Es increíble, anda muy mal. Todavía tiene que pasar por varios mecánicos. Bueno, tenemos suspensión delantera inexistente, que hay que revisarla porque hace un traqueteo. También puede ser el traqueteo, porque ahí está atado con unos alambritos. Ahora que me doy cuenta, esto por ahí lo vuelo y pongo en mi bolsito. Velocímetro anda, el odómetro no anda, está clavadísimo. Para medir combustible anda, hay que revisarle. Luces delantera no anda, así que eso es lo primero que le va a tener que hacer el mecánico. Y bueno, después tenemos cubierta resequísima y esta me parece que va para el cambio. Después los cambios pasan bastante bien, esto tiene caja de tercera, no pasan mal los cambios. Me la dieron con este casquito, la verdad que con este casquito no llegamos a ninguna parte. Acá dice Honda Dream, que es una mentira. Andan los guiños. Y yo sé lo que se están preguntando, lo más importante de todo: ¿cuánto te costó en Vietnam esta moto? Esta moto me costó, escuchen el número, $192. Sí, $192 la moto y el casquito. Me lo dieron y me desearon suerte. Pero bueno, la Honda realmente había Honda Dream se llama, y bueno, esas valían ya $400 y no vamos a andar derrochando plata. La cosa es hacerlo a lo vietnamita. Bueno, estoy en un mecánico. Esto es una tienda oficial de Honda. Por ahí me sale un poquito más caro, pero bueno, lo van a hacer a conciencia. La moto está destruida, ya lo sé. Vamos a ver cuánto me sale de todo esto. Primero que nada, o sea, acá es todo barato, pero bueno, las tiendas oficiales por ahí son un poquito más caras. Y yo con la cara de turista que tengo encima, regalado. Y para esperar bien te dan té. Y bueno, ahí hay unos caramelitos y también hay café, que me imagino que estará más frío que corazón de exnovia. Pero bueno, los mecánicos acá no funcionan como en Argentina. O sea, vos acá venís con la moto y te la empiezan a arreglar al toque. O sea, mucha gente, no es que venir la semana que viene, no sé, por ahí yo tengo 1000 cosas para hacer, por ahí me lo dicen ahora. Pero por lo que estuve viendo, cuando llegas al mecánico, el chabón se pone a laburar en tu máquina. Ahí nos están revisando la moto. La tuvieron que acostar porque no la podían subir al elevador. Mirá cómo la acostaron en el pedalín. Y bueno, están mirando, recién se agarraba la cabeza. El mecánico se agarraba la cabeza. Muy bueno, no puedo creer. Así que bueno, vamos a ver cuánto nos sale esto, porque está complejo. Bueno, la tenemos ya desarmadita. Está desarmando el crack. Está revisando la parte delantera. Se va el canasto. El canasto del pan se va. No lo queremos más. No queremos más canasto del pan. Bueno, ahí la está desarmando el capo de Honda. Esperemos que sea un capo de Honda. No me están diciendo el presupuesto todavía. Yo estimo que me van a romper el tuje por ser que estamos en una Honda oficial. Pero bueno, es el día del trabajador. Mañana me tengo que ir de acá de Hanoi. Así que no me queda otra. No me queda otra que agarrar lo que me digan y decirle que sí y pagarlo. Ya está. Y salir con una moto segura, sobre todo a la ruta, para no tener inconvenientes. Está pillando la demoradora de kilómetros.
Con usted, ¿cómo está la muchachita? Así está la muchachita ahora mismo. Ok. What is that? Ah, yeah, of course, of course. La bujía, cambiamos bujía. Yeah, yeah. Okay. Battery, okay? Is that? I think the liter Okay, perfect. 280 yeah. Okay. Oil 90. Oil 90. Work for change all of us 150. All the work. Work. Thì work for change. How long? Khoảng bao lâu xong? Khoảng bao lâu xong? 2 hours. 2 hours. 2 hours. It flash. Okay. Cool. Perfect. Bueno, ahí hablé con los muchachos. En 2 horas van a cambiarle Los rulemanes, las ruedas, los 2 frenos, el capuchón, la bujía, la batería. Algo más me dijo, el aceite y algo más. Y me va a salir 1.600.000 dong. Que estimo que son algo de $50 aproximadamente. Así que con $50 vamos a arreglar la motito y vamos a salir en la ruta. ¿Y sabes cuánto van a tardar? 2 horas, me dijeron. Ya no puedo creer. Me voy porque estoy demasiado contento, a ver si se arrepienten y me quieren cobrar más. This is for me. Thank you so much. Bueno, a ver cómo quedó la muchachita. Bueno, prendió la primera patada. Bueno, ahora se apagó. Ah, esta era la luz. No me cambiaron la batería. Me parece que tampoco. A ver, voy a dar una vuelta. Frenos. Bueno, los frenos se los arreglaron. La dirección está mucho mejor porque sí le cambiaron no me acuerdo cómo se llama el coso del que gira. Ahí. Pero la batería me da la impresión que no la cambiaron porque esto es alta y baja, esto es coso. A ver, esto tiene encendido electrónico. Sí la cambiaron. Sí la cambiaron. Mira, tenemos el encendido electrónico, mamá. No, ahora sí. No, ahora la tengo que lavar nada más. Bueno, muchachos, ahora sí tenemos moto. Qué contento que estoy. Pero se apaga. La dejó regulando muy bajo, me parece. No andan los guiños. Wow. Esto andaba, boludo. Bueno, volví a Honda porque chorreaba un poquito de líquido los barrales. Me dijo que es porque le puso mucho, que es normal. Esperemos que sí, pero no me andaban los guiños. Así que al no andarme los guiños y antes andar, volví y le dije, che, mirá, no andan los guiños y no andan las luces de atrás. Ni la de atrás ni la de adelante. Y para mí eso es súper importante porque si me llega a agarrar, yo no voy a andar de noche, obviamente, en un país que no conozco. Pero si me llega a agarrar un día a la noche y bueno, no, yo quiero tener, aunque sea la velita esa que tiene, que esté andando. Así que bueno, y me dijeron que me la iban a lavar. Así que ahora volveré en un rato a las 6, mientras me voy a ir al mercado a ver si consigo todo lo que necesito para viajar, que me hacen falta un par de cositas, porque si vamos a ir hacia el norte del país, que es un poco frío, tengo que comprar algo
un poquito más abrigado. De hecho, no tengo ni un pantalón y traje un rompeviento. Adivinen quién está comprando imitaciones truchas y se acaba de comprar una mochila super dry. Una mochila super dry y un bolso gigante North Face a $23 después de una negociación encarnizada con la vendedora en la cual me empezó pidiendo 550 dong solo por el bolso. Solo por el bolso me empezó pidiendo 550 dong y terminamos cerrando 620 con la mochila, que la mochila me empezó pidiendo 400. Así que yo creo $23 hice negocio, después le voy a mostrar. Bueno, tienen estos pequeños oasis del cielo donde te hacen estos juguitos o smoothies que son la salvación para este calor agobiante. La verdad, la salvación. Y súper natural, sin azúcar, sin nada. Mango, hielo y ya está. Ay, me senté a tomar un café helado porque no doy más, la verdad. Caminé un montón hoy y estoy esperando que me terminen la moto, que la estaban terminando de lavar, muchachos. Me la lavaron, le cambiaron el juego de O-rings de los retenes de los barrales que perdían aceite, me cambiaron el foquito trasero, creo, decía, y otra cosa más, y me cobraron de nuevo. No lo puedo creer, me cobraron $10, muchachos. $10. Así que bueno, ahí estamos con el cafecito. Pero les quería contar el flagelo de el sudeste asiático, que es el tema de por qué tanto plástico. Si yo no necesito una bolsita para poder levantarlo así, si yo tengo la mano para agarrarlo así. Miren encima el formato que tiene. No, una cagada esto. El sudeste asiático ya me lo habían dicho y es mucho todo. Lo que no me habían dicho es lo rico que es el café vietnamita. ¡Fua! Y lo fuerte que es. Muy fuerte. Si no te gusta el café fuerte, no te va a gustar. Cuando volví a la casa de Onda, la moto estaba lista y le pregunté si vendían esos elásticos o cintas elásticas para atar el equipaje a la moto y me dijo, vení, te llevo. Se subió a mi moto y me llevó hasta una ferretería donde vendían. Un capo, el mecánico de Onda, un genio total. Thank you so much. I don't know your name. My name is Tom. Tom, thank you so much. I appreciate it. Yeah. Bueno, muchachos, oficialmente tenemos la vietnamita andando. Anda bien, ojo, anda mejor. Tiene mejor respuesta. No la quiero quemar, pero todo el setecito, anda bien. Se afloja todo el tiempo. Va a ir bailando todo el camino, lo conozco, por eso tiene cinta puesto acá. Mirá qué lindo esto, che. Buena. Mirá qué lindo. Zarpado. La vietnamita. En la mugre, la vietnamita. Era un violeta lindo. Full flip. Sporty. Come on. Miren qué lindo. El sol de Hanoi. Se ve a pesar de la contaminación, porque si bien a lo lejos esa niebla es la contaminación de las 50 millones de motos que hay en Hanoi, pero así todo se ve el sol y te refleja. ¿Cierto? Frenado acá en el medio. El sol. ¿Verdad? Mira. Eso, dale, Toretto. Toretín. Mira cómo sirve para todo la vietnamita.
hay que tocar bocina, porque con la bocina vos estás diciendo me estoy mandando una cagada. Para que sepan que está. No es para putear a nadie. No. Qué contento que estoy con la moto. Es otra moto. El volante 120 kilómetros por hora y el volante ni vibra. Atrás hay algo medio flojerdi que habría que revisar, pero no, es otra moto. Ahí va. Todo el mundo por la vereda, vamos todavía. Eso. Está por la vereda. Y si tenemos que entrar a las casas, entramos a las casas. Bueno, tenemos la primera misión, que es poner el soporte para el celular para poder guiarnos acá. Ojo, es tuning. Y tengo algunos accesorios, algunas camaritas, alguna cosa que quiero anclar a la moto, así que vamos a ponernos a laburar a ver si podemos hacerle. Bueno, está muy complicado. Me complica no tener herramientas. Más, no traje ni un cuchillo. Eso es lo más complicado de todo. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Tranquilidad. Bueno, el señor no le entendí nada, pero me dijo, agarrá la moto y andá hasta un lugar. Ay, puede llegar a ser, ¡eh! ¡Qué grande! Me vino a buscar. Acá mismo. Come on. Bien. 10 de esto. ¿De esto? 10. Baja. ¿Qué más necesito? Cinta de... wait. Cinta de tira. Con tiền điện. Güey. Por aquí. ¿Sí? Lấy con ốc như này là con ốc này. Con ốc. Không bắt vào đây á? Không, phải Không. Cái như thế này. Cả cái này thì em không có. Không, cả cái thanh này nhưng mà con ốc dài này này. Rồi, anh ơi. Con ốc ấy, em còn cái ốc của Không em. có, xuống chị đầu tiên. Thế cái này bao tiền? 10.000. 10.000. Thank. Đúng rồi. Thì đấy, em xuống nhà đầu tiên. Đi. Come on. Đây nó. Xuống nhà đầu tiên anh ơi. Đấy nó. Cầm nhắm. Kìa. Cầm chưa? Dài ngắn Esto hơn. no. Ngắn hơn. Esto no es. Ngắn hơn được. Para aquí. ¿Traigo para acá? Ok. Le va a hacer la opción de enseñar. It's super friendly. Super friendly. I love the Vietnamese people. It's very good people. Very good people. I'm from Argentina. Yeah. Where are you from? Argentina. Argentina. Okay. Messi, Maradona. Messi. Bien. I like Messi. Cristiano no. Messi. Sorry? You don't pay money. I see you. Thank you very much. Qué capo que son. No, te la puedes creer.
I have to pay you. I have to pay you. No? Come on. He wins near you because you are very friendly. Thank you very much. Thank you very much. Bueno, muchachos, arranca la aventura. Hay algo que no tuve en cuenta, es que esto, cada vez que vaya a cargar nafta, si lo ato ahí, lo tengo que desatar. Así que como tiene tiras tipo mochila, lo voy a llevar tipo mochila en el asiento. Bueno, adelante puse el otro bolsito, espero que no tape mucho la luz. La idea es en Catva tratar de hacerle un soporte trasero a la moto, tipo alforjas, porta alforjas, acá atrás, así puedo poner el bolsito. Pero bueno, vamos a ver si se la banca con el peso y todo. Uf, pesa todo, muy incómodo todo, la verdad.